Bienvenido a la librería de los estrategas, una librería donde vamos a resumir los mejores libros en temas de negocios, temas de liderazgo, en temas de historia, en temas de naturaleza humana, en muchos temas. Y el libro de hoy es Extreme Ownership, cómo los Navy SEALs lideran y ganan. Nuevamente, bienvenido a la librería de los estrategas. Básicamente queremos empezar este proyecto porque nos hemos dado cuenta al leer bastantes libros que los grandes líderes de la historia, los generales de guerra y las personas que han sabido ser disruptivas han sido unos estudiosos de la historia, de la filosofía, del comportamiento humano. Y la verdad es que son muchos los libros que hablan de cosas que son muy interesantes y que pueden ayudarnos bastante. Este libro, Extreme Ownership, fue escrito por dos ex Navy SEALs, Jocko Willink y Leif Babin, quienes lucharon en Irak en el 2006. Este libro habla de cómo los Navy SEALs lideran, trabajan en equipo y logran resultados en el campo de la guerra. Esos principios de liderazgo, esos autores los han transportado a aplicaciones en la vida personal y también en los negocios. Uno de sus dos autores, Jocko Willink, es actualmente uno de los podcasters más escuchados del mundo en temas de liderazgo, de guerra, de historia, de naturaleza humana también. Y si tienes la oportunidad de pasar por sus redes sociales, podrás aprender muchas lecciones para tu propia vida. El tipo es literalmente alguien que vale la pena seguir, escuchar y emular. Antes de entrar a fondo con el resumen, quiero aclarar un poquito esta palabra ownership. La palabra ownership no tiene una traducción 100% acertada en español. Puede ser traducida como propiedad, como dominio, como algo por lo que se es responsable o algo que es tu deber. Así que el título no le encontré una traducción exacta que pueda encajar bien en la definición que los autores quieren dar. Pero el libro trata de describir el hecho de que para lograr resultados, las personas tienen que asumir la responsabilidad completa por todo aquello que pasa o deja de pasar en sus vidas, en sus equipos, en sus negocios. Así que el primer punto es ese: tomar la responsabilidad completa por tu cargo como líder. El liderazgo en ocasiones puede ser algo extremo. Esto es algo cierto si tu misión es combatir, salvar la vida de tus hombres, la de los civiles a tu cargo y al mismo tiempo acabar con los grupos insurgentes de Ramadi en Irak en el año 2016, cuando ese país era considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo y uno de los lugares donde más conflictos armados habían. Podemos preguntarnos cómo es que aprender estos principios de liderazgo de los Navy SEALs puede sernos útiles si muchos de nosotros ni siquiera estamos en el ejército o ni siquiera tenemos pensado ir a la guerra. Y la palabra clave acá son los principios. Cuando hablamos de principios, hablamos de verdades que pueden ser aplicadas en todo momento, en diferentes culturas y en diferentes industrias, pero que aún así, al aplicarlos, vamos a lograr resultados similares. Así que en este resumen vamos a aprender algunas cosas como cómo asumir la responsabilidad aún por las cosas malas que pasan en nuestro trabajo y cómo eso puede ayudarnos a crecer y a ser mejores empleados o mejores dueños de empresas. Porque a algunos equipos dentro de las mismas empresas les gusta competir y ponerse trabas. Y vamos a entender el efecto destructivo que eso tiene para la misión en general que tiene la compañía. También vamos a aprender principios como cubrirse y avanzar, como los autores lo llaman. Cómo ese tipo de principios pueden ayudarnos a lograr cosas que no podríamos lograr de manera individual. Los autores también hablan de cómo en ocasiones se encontraron en combate directo, cuando los enemigos tenían inclusive fuertes posiciones de combate y estaban armados con artillería pesada, pero que aún así, al aplicar los principios para ganar, no dejaron la misión de lado. En la vida real también enfrentamos muchas adversidades, problemas, contratiempos y cosas que hacen que hay veces queramos tirar la toalla. Pero en este resumen aprenderemos qué hicieron ellos, estos Navy SEALs, para que a pesar de todos esos problemas lograran salir victoriosos y cumplir las misiones que tenían que lograr. Para liderar un equipo hacia el éxito se requiere
tomar la responsabilidad por todos y cada uno de los fracasos que se puedan llegar a tener. Este es el primer principio que vamos a analizar del libro. Y es que el libro comienza en el año 2016, cuando uno de los autores, Jocko Willink, estuvo en Ramadi, Irak, como uno de los comandantes de un grupo de Navy SEALs. En un momento en su estadía en este país, tuvieron un combate a fuego abierto con lo que ellos consideraban que era uno de los grupos insurgentes de la ciudad. El problema es que no terminó siendo un grupo de insurgentes, sino que fue otra unidad de los mismos Navy SEALs. Y esta es una de las faltas más grandes que una unidad del ejército pueda cometer. Y Jocko, un respetado comandante, tenía que dar el reporte a sus superiores de qué es lo que había pasado y por qué había pasado. Y hay que tener en cuenta de que Jocko fácilmente pudo perder su trabajo, pudo haber perdido su carrera, la cual fue labrada durante muchos años dentro del ejército, por este pequeño incidente que en realidad era una falta grave. Cuando tienes un combate con tu propio ejército, con tus propios amigos, y alguien puede morir, es una de las consecuencias más graves que un militar puede afrontar. Así que Jocko, inmediatamente después de lo que sucedió, citó a su equipo y les preguntó abiertamente: ¿de quién es la culpa de que esto haya pasado? Al principio hubo un poco de silencio, y después de algún tiempo, algunos soldados empezaron a tomar la palabra y a decir como: jefe, es mi culpa, pude haber identificado mejor el grupo que atacamos. Después otro Navy SEAL también dijo algo como: no, es culpa mía, yo no debía haber iniciado el fuego sin tener una confirmación precisa de que eran enemigos. Y así varios otros de los Navy SEALs hablaron de cosas que podían haber hecho para evitar esa falta grave de atacar a una unidad del mismo ejército, y asumieron cada uno como su responsabilidad por las cosas malas que había hecho. Pero al final, de escucharlos a todos y de entender bien la situación, Jocko les dijo que si bien todas esas cosas podían ser ciertas, él iba a asumir la responsabilidad total por lo que había pasado. Él, como líder, como el líder del equipo, reconoció que si bien la suma de varias cosas pueden ocasionar un ataque a una unidad amiga, en última instancia es su responsabilidad como líder asumir la responsabilidad por todo lo que pase. Y señaló además qué aspectos él como líder debió haber hecho para asegurarse de que ese tipo de incidentes no pasaran. Cuando Jocko se presentó ante sus superiores para darle la declaración de cargos, asumió toda la responsabilidad. Y también señaló las cosas en las que él había fallado. Para su sorpresa, sus superiores quedaron altamente satisfechos con la integridad de él y su sinceridad al contar todo lo que había pasado. Jocko en ningún momento buscó refugiarse en los errores de sus compañeros de equipo. Tampoco tuvo una actitud falsa de querer decir que, ay, sí, fue mi culpa, ya, olvidemos todo esto, sino que él estuvo dispuesto a afrontar las consecuencias de su error como líder. Esto, de hecho, en vez de afectar su trabajo o bajar su rango o ser expulsado del ejército, hizo que sus superiores confiaran más y más y más en él, porque se dieron cuenta que enfrente tenían una persona de integridad, una persona de carácter, una persona que estaba dispuesto a asumir sus errores. Y esta es una de las cualidades que diferencia a los Navy SEALs de muchos otros equipos de trabajo. En la vida real, cuando algo no está saliendo bien, cuando no se logran ciertas metas propuestas, cuando no se entregan los resultados prometidos, muchos líderes tienden a sacar excusas y a lavarse las manos con sus subordinados, tienden a culparlos a ellos o a culpar a las condiciones. Tienden en realidad a echarle la culpa a cualquier cosa, menos a ellos mismos. Cuando un líder decide no tomar la responsabilidad por lo que ha pasado en su equipo de trabajo, le está dando la espalda a sus compañeros. Porque lo que ha pasado en su equipo de trabajo está mostrando de que no hay un líder competente y que esa autoridad que él tiene como líder se va perdiendo. Y al final, poco a poco, todas esas excusas que pongamos para no cumplir la misión son las excusas que van a interferir con los resultados que debemos lograr. Por otro lado, podemos ver también en los equipos que si se logran resultados positivos constantemente son liderados por personas que no solo están asumiendo la responsabilidad por el cumplimiento de la misión, sino que también buscan críticas constructivas, buscan retroalimentación, buscan tomar nota detallada de todo lo que va sucediendo. Y de una manera sutil, poco a poco, error tras error,
van mejorando y van creciendo. La pregunta es, ¿qué clase de líder eres tú? Y quizás puedes pensar que no tienes ningún cargo de liderazgo en ese momento, pero tú eres responsable de tu propio trabajo, eres responsable de tu vida, eres responsable por tu familia, por tus seres queridos. Y en esas medidas eres un líder de lo que haces. Cuando un líder o una persona deja de tomar la responsabilidad por sus actos y por los actos de las personas que él lidera, las consecuencias se empiezan a tornar negativas cada vez más y más. Los resultados empiezan a ser pobres y la cultura que se crea dentro de una empresa o dentro de un grupo son una cultura de excusas y de bajo rendimiento. Cuando un líder deja de asumir la responsabilidad por lo que pasa en su equipo y empieza a sacar toda esta cantidad de excusas y a culpar a los otros, menos a sí mismo, sus subordinados harán lo mismo. Su actitud se contagiará a cada uno de los miembros y al final nadie se hará responsable por nada. De lo mismo, si las cosas se logran o no, al final todos van a sacar excusas o todos van a echarle la culpa a alguien y cuando se logre alguien van a querer tomarse el crédito para todos. De alguna manera se pierde ese sentido del deber, se pierde el norte de la misión y al final se vuelve un montón de personas a la defensiva y lo que pudo haber sido un equipo con un montón de cualidades excelentes termina siendo un equipo que no es capaz de cumplir metas, de ejecutar planes y sobre todo lograr misiones. Pero si un líder toma la responsabilidad total por aquello que debe hacerse, por su gente, por la misión y lo hace de manera genuina y constantemente, esa misma actitud se va también a propagar. Se ha creado una cultura de mejora, una cultura donde las personas saben que no hay excusas a las cuales culpar, sino que al final son ellos mismos las únicas personas a las que pueden culpar por no lograr sus deberes. Cuando un equipo está rodeado de personas así, se vuelve un equipo que hará que las cosas pasen. Será un equipo en el que se pueda confiar. Un equipo donde sus miembros se convertirán en líderes que terminarán reemplazando a aquellos que están en otros equipos que no son líderes ineficaces, que echan la culpa. Líderes que no asumen la responsabilidad por sus trabajos ni por sus equipos. Ese es el primer principio que los autores quieren darnos. El segundo principio es que para ejecutar exitosamente una misión tenemos que entender su importancia. Los Navy SEALs son soldados de élite. De hecho, se dice que a los Estados Unidos les cuesta $1 millón poder entrenar a un Navy SEAL. Llegar a ser un Navy SEAL es una de las cosas quizás más difíciles y muchas personas lo intentan, pero pocos lo logran. Generalmente los Navy SEALs, por ser un equipo de élite, solo operan con otros Navy SEALs. O sea, que sus escuadrones de batalla están compuestos solo por otras personas que también han pasado por ese entrenamiento. Cuando los autores del libro estaban en Irak, uno de sus superiores le dio la orden de que iban a empezar a trabajar con soldados recién reclutados, pero no del ejército estadounidense, sino del ejército iraquí. La primera reacción que tuvieron todos los SEALs fue como, hey, venga, ¿qué está pasando acá? Esto no puede ser cierto, esto es una falta de respeto para nosotros. Y empezaron a rechazar esa práctica. Los soldados iraquíes en realidad no eran soldados reales, y de aquí viene la razón por la cual ellos no querían trabajar con ellos, porque muchos de ellos se alistaban al ejército simplemente como para tener un salario, o simplemente se alistaban y de una los mandaban a la guerra sin un entrenamiento propio. Algunos quizás habían tenido entrenamiento, pero era algo muy pobre, casi ninguno ni siquiera hablaba el idioma inglés, lo cual complicaba grandemente las cosas, ya que porque si algo se destaca el ejército de los Estados Unidos es por su capacidad de comunicarse. Y si los soldados iraquíes no podían hablar el idioma, difícilmente iban a poder lograr un trabajo en equipo. Pero para complicar más las cosas aún, los soldados iraquíes a veces no eran 100% leales al ejército estadounidense. No tenían 100% confianza en ellos, lo cual podía poner en peligro a otros SEALs o inclusive a la misión a la cual fueran a trabajar. Yo como comandante en jefe de varios escuadrones de SEALs, entendía la frustración de sus colegas. Él mismo no estaba de acuerdo con esa política que venía por parte de sus superiores. Sin embargo, antes de empezar a hablar más de sus superiores o criticar sus órdenes y crear un ambiente tenso entre sus subordinados y que empezaran chismes y una mala actitud, Yoko sabía que tenía que entender el por qué le estaban dando esa tarea. Yoko quería entender cuál era el punto al cual sus superiores habían considerado para poder tomar esa clase de decisión.
todo con el fin de poder también entender el verdadero porqué y transmitirlo a sus tropas. Cuando Yoko se sentó a hablar con sus superiores, él les manifestó abiertamente lo que él pensaba de la política y también lo que todos los sales en sus platunes le estaban diciendo a él. Y él les dijo que trabajar hombro a hombro con soldados iraquíes era una cosa complicada. Sin embargo, tampoco lo hizo en un tono de crítica, sino expresando sus preocupaciones y las preocupaciones de sus hombres. O sea, un líder que toma en cuenta también a sus hombres y se preocupa por ellos. Pero también deseaba saber el por qué se había dado esa política. Sus superiores le dijeron que eso era una maniobra estratégica para que con el tiempo las fuerzas especiales de los ejércitos de los Estados Unidos pudieran salir de ahí, retirarse de Irak y la seguridad nacional quedara en manos de los soldados iraquíes. Por esa razón, los soldados iraquíes tenían que trabajar con el ejército estadounidense para que pudieran aprender a cómo ser un ejército bien entrenado. Cuando Yoko entendió bien el por qué se le estaba dando esa misión, pudo pasar esta información a sus soldados, clarificar falsas creencias como que los soldados tenían que salir siempre con los SEALs o que los SEALs tenían que estar dentro de sus grupos también. En realidad, lo que Yoko hizo fue aclarar bien todas estas cosas y también ganar el compromiso de todos sus subordinados. Les explicó el porqué y también sus subordinados se metieron a la tarea de que en verdad vamos a capacitar, a entrenar a este equipo de soldados para que en un tiempo ellos puedan tomar las riendas de su país y también ellos puedan volver a casa. Si Yoko hubiera tomado una mala actitud, una actitud rebelde, una pesimista, yendo en contra de sus superiores, hablando mal de ellos a la espalda, hubiera hecho un daño gigante a todo el cuerpo militar, porque hubiera ejercido una mala influencia y hubiera creado una división entre sus superiores y sus soldados. Y también, sobre todo, con la misión y lo que querían lograr. Y esto pasa con muchas personas a la hora de recibir instrucciones por parte de sus superiores. Nos gusta cuestionar todo, bajar la moral del equipo hay veces, si no estamos de acuerdo, criticar a nuestros líderes, y en el fondo nos convertimos en parásitos dentro de la organización, volviéndonos una especie de antilíder, al generar fuerza contraria hacia el logro de la misión. Como líderes debemos cuidarnos bastante de que no caigamos en esta trampa, sino que debemos convertirnos en verdaderos creyentes. O sea, esto es apoyar con todas nuestras fuerzas y nuestras capacidades los objetivos que se deben lograr como equipo, las misiones superiores. Pero eso tampoco quiere decir que se debe tener una obediencia ciega. Yo, como soy un ejemplo perfecto, al ir directamente a sus superiores por claridad, expresarles sus dudas, contarles qué es lo que estaba pasando, sus preocupaciones, pero no fue con esa actitud de ir a poner problemas, sino de querer entender el porqué, a fin de poder también él comprenderlo y también poder pasar ese conocimiento a sus tropas y poder alinearse con la estrategia madre. Lo mismo debemos hacer nosotros en cualquier posición de liderazgo que estemos. Una vez como líderes entendemos esto y el porqué de una misión, podremos sentirnos parte de algo más grande que a su vez entendemos nuestro papel en esa misión y el de nuestro equipo para que podamos lograr lo que se espera de nosotros. Si no entiendes algo, si no entendemos algo, una instrucción, deberíamos ir a nuestro líder a fin de entender bien el porqué y luego convertirnos en verdaderos creyentes y ayudar a otros a que también se vuelvan verdaderos creyentes. Un buen líder se cuida de estas cosas para no caer en la trampa de dividir el equipo y poner en riesgo la misión. El tercer principio es que debemos tratar a nuestros aliados como apoyos y no como la competencia. En una de las misiones en Irak, Leif Babin se dio cuenta de que había ido más allá del territorio que era considerado seguro, entrando en un territorio enemigo. Él y su equipo se dieron cuenta de que no podían regresar por donde habían llegado y no encontraron otra alternativa más que pasar a plena luz del día por una de las calles más peligrosas, pudiéndose convertir en presa fácil para los enemigos de esa zona. Al final, Leif pudo volver sano y salvo a la base sin ninguna baja, pero al meditar en la misión y cómo había salido, cosa que hacen los Navy SEALs siempre están buscando retroalimentación y evaluando las cosas, se dio cuenta que había cometido un error. Y es que cerca donde ellos estaban había otro equipo de SEALs, a los cuales ellos pudieron haber pedido ayuda para utilizar un concepto que se llama cubrirse y avanzar. Cubrirse y avanzar es una técnica usada por los militares para avanzar de un punto a otro al mismo tiempo que se protegen. Básicamente, mientras una parte del equipo avanza, la otra se queda cuidando y vigilando a fin de neutralizar posibles ataques. Cuando una parte del equipo llega a una posición segura, es su turno de vigilar
y cuidar la zona mientras la parte que se queda atrás avanza un poco más. Este concepto de cubrirse y avanzar básicamente significa trabajar en equipo. No solo se trata de trabajar en equipo, sino también un trabajo sincronizado entre todos los miembros del equipo a fin de lograr la misión. En la anécdota anterior, Leif se había enfocado tanto en su problema que se volvió un poco miope para poder ver otras posibles soluciones más efectivas, quizás utilizando el apoyo de algunos de sus compañeros de esos escuadrones que estaban cerca de la zona. Como consecuencia de este error, Leif puso en grave peligro la vida de sus soldados. Y no importa si estamos hablando de lograr una misión militar o sacar adelante un proyecto personal o ponerlo en el contexto de una organización que está luchando por lograr algo. Los líderes deben ser capaces de tener un ojo puesto en la misión y el otro ojo debe estar puesto en las ayudas que pueden recibir de otras personas u otros equipos a fin de lograr más eficazmente la misión. Si lo vemos desde un punto de vista político, casi ningún proyecto se aprueba solo con la firma del líder o del equipo que está haciendo la tarea. Muchos proyectos políticos, reformas, proyectos de ley, deben ser aprobados por varias personas, inclusive varios departamentos de diferentes lugares. Leif Babin, al trabajar como consultor de negocios, se ha dado cuenta de que muchos equipos dentro de la misma organización a veces se pelean entre ellos, se echan la culpa los unos a los otros, muestran poca o quizás ninguna cooperación, o que inclusive compiten entre ellos. Y nada, esto puede ser más peligroso para la misión general que cualquier equipo. Y esto puede ser una empresa, una organización, en cualquier lugar donde las fuerzas estén divididas y compitan entre sí es un peligro. El principio de cubrirse y avanzar dice que los equipos internos deben trabajar en ayudarse el uno al otro. El enemigo está allá afuera, no dentro de la organización. En otras palabras, los miembros de una empresa no son su propia competencia. La competencia no debe ser el gerente o un compañero de trabajo o de otro departamento, sino más bien otra empresa que está tratando de llevarse a nuestros clientes y acaparar más y más mercado. Hay otra prioridad, hay otro principio muy bueno que habla este libro, que es manténgase altamente efectivo bajo presión al fijar prioridades claves y actuar sobre ellas. Yoko y Leif cuentan una historia que cuando estaban en una misión a medianoche pusieron una bomba cerca de los edificios donde estaban los enemigos. Sin embargo, cuando estaban saliendo, uno de los Navy SEALs de su equipo cayó del techo, quedó herido en la calle y expuesto a ataques de los enemigos. ¿Qué se va a hacer en esa situación? ¿Qué va a hacer un líder? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si fueras un Navy SEAL en esa situación? Claramente esta es una situación en la que varios factores están clamando de manera urgente la atención de los miembros del equipo. Por un lado, está a poco de estallar una bomba y cerca de ellos, así que tienen que cuidarse de estas cosas. También tienen que cuidarse ellos mismos de los posibles enemigos que puedan haber por ahí. Y a su vez hay un compañero herido que si no se actúa rápido puede ser capturado, secuestrado o inclusive asesinado. Y eso es una situación de alta presión. Sin embargo, el trabajo de un líder es mantener la calma ante estas situaciones. ¿Para qué? Para que pueda pensar, para que pueda decidir cuál sería la mejor alternativa, el mejor camino, para que a pesar de toda esa presión y toda esa carga que hay, se pueda completar la misión de manera eficaz. Los SEALs tienen un principio por el cual operan cuando tienen ese tipo de situaciones. Se llama priorizar y ejecutar. Este principio viene acompañado de un mantra que dice: relájese, mire a su alrededor, haga una llamada a la acción. No importa qué tan competentes seamos hay veces, como líderes, como estrategas, hay veces las cosas se van a poner complicadas y en situaciones donde estamos bajo presión será casi imposible solucionar todas las cosas que parecen prioritarias al mismo tiempo. Entonces esa es la razón por la cual es esencial decidir cuál es la prioridad número uno y enfocarse en ella. Una vez que esa prioridad número uno esté determinada y esté acabada, el líder ahora puede moverse a la siguiente cosa más importante y poner la atención y los recursos del equipo en esa nueva prioridad. Cuando Leif se encontró en esa situación que se describió arriba, él entendió que su primera prioridad era la seguridad de todos los miembros de su equipo. Su segunda prioridad era su compañero herido. Y la tercera prioridad era seguir adelante con la misión, junto con todos sus hombres. Al tener estas prioridades claras en mente, Leif pudo tener una secuencia de pasos mentales que dieron claridad y dirección en ese escenario de alta presión.
Al mirar con calma la situación y todo el panorama, Leif pudo darse cuenta de qué tenía que hacer y asegurar a sus hombres, rescatar a su compañero de guerra herido y terminar la misión con éxito. Como estrategas podemos utilizar una aplicación similar. Si bien quizás no vamos a estar en una situación verdadera de vida o muerte como la estaban ellos, podemos tener momentos difíciles que nos requiera actuar rápido a fin de completar tareas importantes y así poder avanzar. El principio de priorizar y ejecutar es un principio que los SEALs utilizan para salir de situaciones difíciles. Y nosotros como estrategas podemos y debemos hacer lo mismo. La clave está en calmarnos, mirar la situación desde una perspectiva más amplia y analizar cuáles son las prioridades, o sea, qué debe hacerse primero, qué debe hacerse segundo y qué debe hacerse como tercera cosa. Una vez estas prioridades estén definidas, el líder debe comunicarlas al equipo a fin de que todos estemos en la misma página. Podemos pedir sugerencias, podemos pedir los puntos de vista de otros para asegurarnos de que sí, ese tipo de prioridades sean las más importantes. Y luego enfocar los recursos y las capacidades del equipo en la ejecución del plan. Una vez empecemos a hacer eso y ataquemos y completemos la primera prioridad, es hora de moverse a la segunda y luego a la tercera. Y así hasta que la situación esté controlada. Si en algún momento una prioridad cambia, el líder también debe dar a comunicar eso al equipo. Porque si no, nunca se va a poder actuar de manera coordinada y puede crear más problemas. A fin de planear también las cosas bien y evitar problemas, otro principio que nos enseña el libro es que planear para el éxito significa identificar y mitigar los posibles riesgos de antemano. Justo antes de empezar una misión de rescate de un prisionero de guerra que había en ese momento, Jocko y Leif fueron avisados de que el prisionero no solo estaba tomado por el equipo de Al Qaeda, sino que también estaba fuertemente resguardado en un búnker. Y el búnker estaba también rodeado de artillería pesada y quizás posibles chalecos con explosivos. Esta nueva información, sin duda alguna, puede alterar toda una misión. De hecho, el riesgo de la misión se eleva inmediatamente por esa información. Sin embargo, para Jocko y para Leif no cambió mucho los planes que tenían. Ellos se habían preparado para el peor escenario y de antemano ya sabían lo que iban a hacer. Esta nueva información no fue algo diferente para lo que ellos se habían preparado y lo que habían planeado, porque sabían que posiblemente se iban a encontrar con eso. Muchas veces los equipos y los líderes se lanzan hacia una misión sin ni siquiera saber de antemano qué tendrán que hacer. Muchos emprendedores hacen planes secuenciales donde el avance depende en gran manera de que se vaya logrando las cosas que se pusieron lograr en ese tiempo y de esa manera. Básicamente, si se comete un error, todo el plan va a quedar deshecho. Por eso tenemos que planear para eso, para que estemos preparados, para que sepamos que van a haber errores y si los vemos de antemano, podemos prepararnos mucho mejor para que eso no termine dañando toda nuestra misión. Muchas veces tristemente no miramos el panorama completo, no tratamos de visualizar esos posibles contratiempos y por esa razón nuestros planes caen. Leif, que fue el encargado de hacer este plan, planeó de antemano también qué hacer cuando se encontraban con los posibles explosivos, que cuando le dieron la noticia ya sus equipos sabían qué hacer. Y también sabían qué hacer con la artillería pesada al llegar al lugar donde tenían retenido al prisionero de guerra. A pesar de las nuevas noticias de inteligencia, Leif había hecho su tarea como líder al preparar a sus hombres para las peores situaciones. Leif en el libro plantea la siguiente pregunta, y es de que muchos militares y empresarios, cuando están hablando de planeación, él les pregunta: si te dieras cuenta que existe un riesgo X, ¿ejecutarías la misión de la misma manera? Si la respuesta es un rotundo sí, quizás entonces es porque hiciste bien tu tarea. Si dudas, si vacilas, quizás entonces tienes que revisar el plan y prepararte de antemano para esos posibles problemas que encuentres en el camino. El principio en este punto es que los líderes siempre deben tomar el tiempo de planear en contexto y crear un plan detallado donde no solo se digan qué van a hacer, sino también que analicen de antemano los posibles problemas a fin de poder atacarlos y también saber qué vamos a hacer cuando esos problemas salgan. De esta manera podemos mitigar los riesgos. Al hacer estos planes de contingencia, puede quizás parecer una pérdida de tiempo, pero la mayoría de los planes fallan porque nunca se tienen en cuenta esas posibilidades y toca volver a planear, o sea que es más tiempo perdido. Se debe recordar que como líder, tu principal tarea es lograr que tu equipo gane, que logre resultados.
y los planes se hacen para ganar, no para intentar ganar. Si bien no es posible anticipar todos los problemas que puedan aparecer, cuando uno se planea para los peores escenarios y todos los miembros del equipo saben cómo trabajar ante esos problemas y también saben cómo atacar esos problemas cuando salgan, las probabilidades de ganar se aumentan. Y eso es lo que queremos. Un buen líder hace su tarea y se prepara a su equipo para crear y ejecutar planes que los lleven a la victoria. Otro punto muy importante del libro es que debemos ayudar a nuestros superiores a entender nuestras perspectivas. En una ocasión, Leif Babin fue al campamento de Yoko con la queja de que sus superiores le estaban pidiendo demasiada información a través de emails, correos, llamadas, y le pedían que detallara mejor qué es lo que estaba pasando. Y Leif consideraba esto como una pérdida de tiempo. Él dice como, me están haciendo un montón de preguntas estúpidas. Yoko le explicó a Leif de que eso era culpa de él, por no mantenerse, o por mejor dicho, no mantener a sus superiores al tanto de lo que estaba pasando. En otras palabras, Yoko le dijo a Leif que él no estaba tomando la responsabilidad de pasar la información bien de las tropas que estaban en el frente a los superiores que estaban en el cuartel. Yoko le dijo que tenía que esforzarse por dar información más detallada, de manera que sus superiores no estuvieran escribiendo constantemente para pedir clarificación. Leif cayó en la cuenta de que su actitud negativa hacia superiores no le estaba permitiendo dar informes completamente detallados. Y estos informes tampoco vio que les iba a ayudar a ellos a entender correctamente la situación de las tropas en el frente para que ellos desde los cuarteles pudieran ayudar mejor. En el mundo de los negocios, muchas veces los subordinados no toman la responsabilidad de fortalecer las relaciones con sus superiores. Piensan que es la responsabilidad del líder acercarse a ellos y construir relaciones con ellos. Pero sabemos que las relaciones que son fuertes son relaciones que son recíprocas, donde ambas partes cooperan para fortalecer la relación. De hecho, muchas veces los subordinados se quejan de que no reciben suficiente apoyo por parte de los líderes. Pero un líder no es una persona omnisciente. Nuestros superiores también tienen sus responsabilidades y sus ocupaciones. Por tal razón debemos aprender a comunicarnos acertadamente con ellos, pedir ayuda cuando la necesitemos, dar recomendaciones a ciertos planes o a ciertas políticas, o informar a nuestros líderes de cosas que quizás ellos no puedan saber y que quizás esa información es vital para que puedan tomar mejores decisiones. Un verdadero líder siempre debe aprender a compartir información, tanto con otros líderes como con sus compañeros o con sus subordinados. Tomar completa responsabilidad del liderazgo significa ser capaz de liderar e influenciar a cada persona alrededor tuyo, no importa si están por arriba o por debajo de ti dentro de la jerarquía. Y el último principio, que es un principio que me parece que es oro puro, es el principio del mando descentralizado. Cuando pensamos en un líder, pensamos en la gran cantidad de personas que influye o en las personas que están debajo de él. Si un líder es bueno, tiene que ser capaz de liderar a muchas personas, ¿verdad? Eso es como lo que nos decimos. Pero por estudios relacionados con el liderazgo y la administración, una persona solo puede gestionar efectivamente grupos de 6 a máximo 10 personas. Cuando pasan esos números, se vuelve un descontrol. Y eso es lo que pasa cuando vemos algunas empresas y algunos equipos. La cantidad de personas que están bajo un solo líder supera esa cantidad fácilmente. Es muy fácil ir a una planta de producción y ver un jefe de planta tener a 20, 30 personas bajo su mando. Los Navy SEALs tienen miles de miembros. Sin embargo, todos son organizados en grupos y subgrupos de 4 a 5 personas, cada uno con un líder designado y encargado de representar al equipo ante los superiores. De esta manera, los SEALs se encargan de que la información se esparza de manera correcta, que cada líder pueda liderar efectivamente a sus hombres y, en general, que la organización pueda estar bien alineada hacia la misión principal. De esta manera, los Navy SEALs no solo logran soldados de élite, sino que también crean muchos líderes. Estos líderes juniors que empiezan desde muy temprano ganan experiencia en toma de decisiones, en proactividad, en habilidades de liderazgo y comunicación. Y la capacidad de dar un paso al frente también se empieza a desarrollar en ellos, en caso de que alguno de sus líderes caiga en combate o sea asignado a otro grupo. Esta estructura de liderazgo ha probado ser una de las mejores cosas que puede hacer un líder para crear más líderes dentro de la organización.
y dentro del equipo. Y de esta manera el liderazgo no recae solo sobre una sola persona, sino que cae sobre todos. Y en última instancia, ahí es cuando se vuelve el principio básico de este libro, el cual es Extreme Ownership. O sea, que cada persona toma la responsabilidad total por lo que pasa, no solo en su vida, sino en la vida del equipo y de sus miembros. Esta es la manera en que los Navy SEALs lideran y ganan. Como persona, como miembro del equipo, como emprendedor, como estratega, tienes que tomar la responsabilidad total por todo lo que haces. Este principio es una pieza principal en la construcción del carácter de un estratega. Ese es un principio por el cual vale la pena vivir si se quiere lograr grandes cosas en la vida. Y no solo en la vida, sino también en los negocios. Este fue el resumen del libro Extreme Ownership. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas. Cada semana vamos a estar subiendo al menos 3 resúmenes de libros importantes. También te invitamos a que lo compartas con tus compañeros para que más y más personas se unan al movimiento, podamos educarnos más, podamos ser mejores estrategas para que cuando nos toque aplicarlas en la vida real, tengamos una amplia gama de posibilidades.